Vamos con nuestro estudio en la Carta de los Romanos, capítulo 6, que mediante vamos a profundizar versículos 15 y 16, Romanos 6, 15 y 16, pero vamos a leer todos los versículos que comprenden del 15 al 23 inclusive. Dice así la palabra de Dios, Romanos 6, 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita y sagrada palabra. Señor, siempre acudimos a ti en oración, porque vemos en tu palabra que así debe ser. Debemos reconocer nuestras limitaciones, debemos reconocer nuestras debilidades. Señor, y queremos de todo corazón, sinceramente, Señor, poder comunicar y escuchar tu palabra, no, Señor, la de cualquier persona. Señor, queremos pedirte, Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos, Señor, salir enriquecidos por tu palabra. Pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy, Libertados del pecado. Es interesante ver ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, Juan 8, 34. Podemos leer a partir del versículo 31 y dice Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, versículo 34, quiero resaltar esto, que dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos nosotros, todos, absolutamente todos aquellos que pertenecemos a la raza humana, todos aquellos que formamos la raza humana, somos, dice Salmo 51, que en maldad hemos sido formados. En pecado nos concibió nuestra madre. Y acá Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo ser humano, toda persona, desde su concepción y nacimiento, es pecador o pecadora. Y de hecho es controlada por el pecado. Ya eso lo hemos estado estudiando a lo largo de estos domingos atrás. El pecado ha sido nuestro amo. El pecado ha sido tu amo. El pecado ha sido tu jefe.
El pecado ha sido tu dueño y por ende él ha ejercido el dominio sobre vos, sobre tus acciones, sobre tus pensamientos, sobre tus actitudes. Ha sido controlada totalmente por el pecado. No has tenido opción, como que hemos leído acá en Juan 8:34 también. El que hace pecado, esclavo es del pecado. No podíamos hacer otra cosa que pecar, porque estamos bajo el dominio del pecado. Porque todo ser humano, desde su nacimiento, de su concepción, es esclavo, y por ende está bajo el yugo de la esclavitud. Vamos a ver ahí versículos 17 y 20 que hemos leído de Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, absolutamente, más claro imposible, todos éramos esclavos del pecado. Pablo era esclavo del pecado. El apóstol Pablo era esclavo del pecado. Y estos hermanos a los cuales él escribe eran esclavos del pecado. Vos y yo éramos esclavos del pecado. Todo ser humano de su nacimiento, después que Adán pecó, todos sus descendientes somos pecadores. Éramos esclavos del pecado. Y también dice, versículo más adelante, versículo 23, que sabemos muchos de memoria, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. La paga, la retribución es muerte. Más claro que eso imposible. En versículo 21 también dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La retribución del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Ser esclavo del pecado es morir, no es otra cosa. Por la razón misma de que somos pecadores, morimos. También eso lo hemos ya estudiado y lo hemos profundizado. Debemos entender que el pecado mata. Eso es lo que claramente quiere evidenciar aquí en estos versículos del apóstol Pablo. Así que cuando sos tentado por el pecado, no pienses que no pecar te estás perdiendo de algo lindo, de algo bueno. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El pecado mata. Te hace esclavo, sos esclavos del pecado. Por eso pecas. Por eso deseas pecar. Por eso deseas satisfacer tus deseos. Y aparte, no solamente eso, que deseas satisfacer tus deseos, sino que no podés hacer otra cosa que pecar. Pero el pecado, ser esclavo del pecado, es morir. Y el pecado mata. Alguien escribió acerca de ser esclavos del pecado, algo así como, el pecado es una deuda, el pecado es una carga, el pecado es un ladrón, el pecado es una enfermedad, el pecado es una plaga, el pecado es una lepra, el pecado es un veneno, el pecado es una serpiente, el pecado es un aguijón. Todo lo que el ser humano odia es el pecado. Todo lo horrible, todo lo abominable es el pecado. Es una carga de maldiciones y calamidades. La creación, dice la Escritura, la palabra de Dios, que la creación entera gime por el pecado. ¿Quién es el que prepara una tumba para una mujer, un hombre o un niño? ¿Quién es esa seductora pintada que roba su virtud? ¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es el hechicero que primero engaña y después condena su alma? ¿Quién es su aliento frío? ¿Quién con su aliento frío congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres y los lleva a la tumba? ¿Quién? El pecado. Cuando somos jóvenes y todavía no conocemos a Dios,
Pensamos que lo que el mundo nos ofrece, lo que mis compañeros hacen, es lo mejor, es lo más lindo, es lo que más nos tienta. Pero ¿qué otra cosa que no sea pecado? Es pecado. Es pecar contra Dios. Tampoco podemos, antes de conocer a Dios, hacer otra cosa que pecar. Pero lo que tanto nos atrae o tanto nos ofrecen como lindo, como hermoso, nadie nos dice cuáles van a ser las consecuencias. Solo Dios. Ahí, si se fijan, en Juan, también en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan 10. Juan 10:10 dice, el ladrón, hablando de Satanás, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Clara la palabra de Dios. Vemos claramente cuál es el objetivo, la meta, el cometido de Satanás, del diablo. Hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que hace justamente, con todas aquellas cosas que usa para tentarnos, para tentarte. Y siempre va a mostrarte todo lo más lindo, que es realmente, si no es algo que no has probado o no estás haciendo, no te lo pierdas. Es tu oportunidad. Sos joven. Viví la vida. Disfrutá la vida. Pero la realidad es que, como podemos ver en la palabra de Dios, en primer lugar somos esclavos del pecado. Y solamente Cristo nos puede libertar del pecado. Podemos ser libres, como hemos leído. Podemos ser verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Solamente por medio de Cristo. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el pecado es horrible. El pecado te mata. Te mata, pero no solamente me mata el cuerpo. Te destruye, sí. Como hemos leído. Te destruye. Pero también te mata espiritualmente, te mata eternamente. Por eso leímos acá en versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. En Hebreos 9:27 dice que está determinado por Dios que todos los seres humanos mueran una sola vez. Y después de eso el juicio. ¿Por qué es el juicio? Por el pecado. Porque éramos esclavos del pecado, somos esclavos del pecado. Sos esclavo del pecado si todavía no has conocido a Dios. Si no sos un hijo, una hija de Dios. Continúas siendo esclavo del pecado. O esclava del pecado. Todos absolutamente. No importa tu cultura. No importa tu raza, no importa tu nivel socioeconómico, no importa nada de eso. Sos un ser humano, sos esclavo del pecado. Por eso dice una y otra vez, erais esclavos del pecado. Aquellos que ya por la gracia de Dios han sido creyentes y somos creyentes. Pero en un tiempo fuimos todos iguales, esclavos. Por eso también, como hemos leído también, en 3:23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, somos pecadores, todos por ende pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, es la separación. Viene la muerte física, la misma naturaleza gime, la creación misma gime por el pecado nuestro que entró en la raza humana, y nosotros también, si no conocemos a Cristo, morimos eternamente. Debemos sufrir el castigo que nos merecemos por nuestros pecados. Así que cualquier tentación, cualquier cosa que te ofrezca el mundo sabemos que está bajo el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo. Todo lo que te ofrezca siempre va a ser para que te recrees en el pecado, para que chapotees en el pecado, para que nades en el pecado.
Pero acordate que el pecado te mata, te arruina la vida, te condena el alma. Y eso es lo que hace el pecado. No es un asunto menor. Porque por el pecado tuyo, por el pecado mío, tuvo que morir la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. No es poca cosa, no es para tomarlo a la ligera, ni tampoco es algo, se pinta o se viste muy atractivo, muy tentador, para que nosotros, aún como creyentes, nos delicemos y pequemos contra Dios. Pero ya gracias a Dios que no tiene más el dominio, no ejerce más su poder, ya no le pertenecemos. Y es interesante y anima y da gozo ver el párrafo o algunos versículos del párrafo que nos toca estudiar en esta mañana. Los versículos 18 dice: y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Versículo 20 dice: porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora, pero ahora, que habéis sido libertados del pecado, sos un hijo, una hija de Dios, fuiste libertados del pecado. Habiendo sido esclavos del pecado, ahora sos libres del pecado. Eso es realmente maravilloso. Eso es realmente motivo suficiente para dar gloria a Dios, para alabar a Dios, para gozarnos en Dios. Como decía el salmista en Salmo 145, cada día debemos dar gloria a Dios, debemos alabar a Dios, porque éramos esclavos del pecado, porque nacimos muertos espiritualmente, y ahora tenemos vida. Ahora tenemos vida abundante, que leímos acá. Y como fin, la vida eterna. Y leímos también en Juan 10:10, que el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida abundante. Y esa es la vida que te regaló a vos inmerecidamente, que me regaló a mí inmerecidamente. Fuimos libertados del pecado. Libertad del pecado definitivamente. Él ya no nos controla más. El pecado ya no te controla más. Si sos un hijo, una hija de Dios, ya no te controla más. Ya no tiene ese poder, ya no tiene ese dominio. Ese dominio fue ya quebrantado por Cristo. Morimos en Cristo, como ya hemos estudiado. Resucitamos con Cristo. Por lo tanto, nunca jamás el pecado controlará nuestra vida. Nunca jamás. No tomes bajo ningún punto de vista ese papel de víctima o tengas esa excusa de decir, lo que pasa es que el pecado me domina, o el pecado me venció, o el pecado me pudo. Mentira. El pecado no es llano. Si sos un hijo, una hija de Dios verdaderamente, no te domina más. Sí nos va a seguir tentando nuestra vieja naturaleza, porque todavía tenemos que convivir con ella. Nuestra carne, como hemos estudiado, nuestra carne está arruinada por el pecado, pero ya no ejerce más dominio sobre nosotros, porque hemos sido libertados del pecado. Ya no controla más nuestra vida, ya no controla más nuestra mente. Por eso es que decíamos recién, es motivo suficiente para agradecer a Dios y gozarnos en Dios para siempre, eternamente y para siempre, como dice el salmista. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado, el ser libres del pecado. Es el regalo más impresionante, más maravilloso que podemos tener de parte de Dios, el haber sido libres del pecado. Pensar por un momento, es lo que Dios decidió, es por lo que Dios decidió traer la solución definitiva a este mundo, a esta raza. Nuestro verdadero problema, como muchas veces hablamos con seres humanos, al momento de predicar el Evangelio, es apuntar al verdadero problema que tiene con Dios. ¿Y cuál es? Es que es un pecador, es que es una pecadora. Y que por ser pecadores es un enemigo de Dios, que necesita la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque consecuencia de su pecado,
Dios dice que le está aguardando un juicio, que va a morir. No solamente morir físicamente, morir espiritualmente, eternamente. Su alma será castigada por el pecado, por su pecado, eternamente. No por un momento, no por miles de años, no por millones o billones de años. Siempre. Solamente por su pecado. Fíjate si no es tan importante el pecado. Es muy importante. Es un tema muy crucial. Es un tema que no debe ser tomado a la ligera. Por eso es un tema que no podemos obviar al momento de hablar con un ser humano. Porque ¿por qué motivo Cristo, Dios, envió a su único Hijo Jesús a este mundo? Para ocupar el lugar, para pagar la deuda que vos y yo no podíamos pagar. Ningún ser humano podía pagar. Podía, puede y ni podrá jamás. La consecuencia de nuestro propio pecado. Por eso no es algo lindo. No es algo que nos va a dar un buen rédito. No, todo lo contrario. El pecado te mata. La paga del pecado es muerte. Versículo 15. Anteriormente quiero mencionar que la primera parte que ya hemos estudiado del capítulo 6, dice Pablo, debemos ser santos. Y el resultado de eso lo encontramos en la segunda mitad del capítulo 6. Ser libertados del pecado. Ser santos, y ahora vemos en la segunda mitad, somos libertados del pecado. Por eso quiere Pablo mostrar en el versículo 15, de ahí en adelante, que una persona verdaderamente regenerada no puede, bajo ningún punto de vista, continuar con el mismo patrón de pecado que lo caracterizaba antes de conocer a Cristo. Bajo ningún punto de vista. No puede seguir viviendo de la misma forma, con su vida, con sus mismos patrones. Que su vida se caracterice de la misma forma que se caracterizaba antes de ser salvo. Eso es lo que quiere dejar bien en claro el apóstol Pablo. Una persona verdaderamente regenerada por el obrar del Espíritu Santo de Dios, por su palabra, no puede ser la misma, no puede seguir viviendo de la misma forma, no puede seguir con su mismo estilo de vida, no puede seguir con las mismas características de su estilo de vida. Debe ser una nueva persona, una nueva criatura, si realmente es un hijo, una hija de Dios. Que Dios ha obrado milagrosamente regenerándola, convirtiéndola, dándole el nuevo nacimiento. Porque como ya hemos estudiado, no es un obrar humano, es un obrar divino, es un obrar de Dios. Y como consecuencia de eso, porque ya no se está en la misma relación con el pecado, Cristo dice que hemos muerto en Él. Y también nos dice su palabra, como ya hemos estudiado anteriormente, hemos sido resucitados con Cristo. Nuestro yo ya fue crucificado, tu yo fue ya crucificado. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ya no podemos seguir viviendo de la misma forma. Ya no podemos tener los mismos patrones de vida. Ya no podemos tener las mismas prioridades. No podemos ser la misma persona, pero no porque depende de un esfuerzo humano, sino porque depende de Dios. Depende de que Él obró. Es evidente que no se puede ocultar que Dios nos haya regalado un nuevo nacimiento. Eso es lo que quiere decir en otras palabras el apóstol Pablo. Un hijo, una hija de Dios que verdaderamente ha nacido de nuevo, que Dios le ha regalado un nuevo nacimiento, tiene una vida diferente. Si bien hemos estudiado, está en un proceso de santificación, como hemos visto hace unos domingos atrás. Dios dice, yo soy santo, ustedes deben ser santos. Debemos ir cumpliendo con nuestra responsabilidad en cuanto a negar a nuestros propios deseos, no satisfacer nuestros propios deseos y andar guiados, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Pero eso es producto de que Dios un día nos declaró justos. Dios, en su gracia y misericordia, nos justificó.
Entonces nosotros podemos ahora, en nuestro grado de responsabilidad como seres humanos, trabajar en eso. Y no solo con su Espíritu Santo, con su palabra. Porque nosotros no podemos hacer nada bien, nosotros solos, o con nuestros propios recursos. Y la realidad es que ahora Pablo quiere enfocarse en que es imposible, que una vez más es como que nos dice, por favor, quiero que entiendan claramente, un hijo, una hija de Dios que ha sido renacida por el poder de su Espíritu, por el poder de su Espíritu Santo, no puede ser la misma persona. No puede tener la misma conducta, no puede tener las mismas prioridades, no puede tener los mismos patrones de vida. No puede. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Porque Dios hizo que muriera el pecado y que naciera para vida eterna. Un nuevo nacimiento. Estaba muerto espiritualmente. Ahora Dios le dio nueva vida. No puede seguir en el mismo estado. Hemos citado a modo de ilustración también la muerte de Lázaro. Cuando Jesús le dio la orden, usó sus palabras, todas poderosas, para darle vida nuevamente a Lázaro. Lázaro no salió afuera con su cuerpo descompuesto como estaba antes, en descomposición. No, salió todo nuevo. Obviamente estábamos hablando de un cuerpo físico, pero salió todo regenerado, todos sus tejidos regenerados, todos sus tejidos sanos, todos sus órganos funcionando bien. No salió de la misma forma, no salió tipo un leproso, una persona que se iba cayendo sola. No. ¿Y qué fue eso? Dios, Jesús, usó su poder para darle nuevamente vida física. Y dice Dios que Él usa su poder, su Espíritu Santo, su palabra para darnos vida espiritual, un nuevo nacimiento. Ya lo he repetido más de una vez. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? El reino de los cielos. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense cómo fue la pregunta de Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer? Él estaba muy acostumbrado a hacer. No depende de tu hacer. No depende del hacer de nadie. No dependía del hacer de Nicodemo, que era un buen maestro. Fue el maestro de maestros. Humanamente hablando, tendría una vida intachable. Conocía mucho de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando él le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, nosotros, vos y yo y todo ser humano, Dios nos dice que debemos nacer de nuevo. Y eso lo hace Dios, por el poder de su palabra. Por eso Pablo, como hemos visto ya anteriormente en capítulo 1, nos dice que su evangelio tiene todo el poder de Dios para salvar, para dar ese nuevo nacimiento, para producir ese nuevo nacimiento. Por lo tanto, un hijo, una hija de Dios, si verdaderamente son regenerados, verdaderamente son hijos de Dios, no puede tener la misma vida que tenía antes. No puedes ver las mismas características en esa persona. Su habla debe ser diferente, su vocabulario debe ser diferente, sus prioridades deben ser diferentes. Antes, como hemos visto en la Escritura, antes, por el hecho de que estábamos muertos en delitos y pecados, no entendíamos la Escritura, no teníamos sed ni hambre por la Escritura. Cuando Dios nos dio el nuevo nacimiento, sí, amamos la Escritura, sí, tenemos hambre de la Escritura, sí, queremos aprender más a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo nacimiento. Porque hubo un nuevo nacimiento espiritual. Como hemos visto y ya hemos estudiado también los miércoles, en 1 Corintios 2, 14, nos dice que el hombre natural, el ser humano no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y como estamos muertos espiritualmente, no podemos entender, no podemos discernir nada. Y entonces, si no podemos aplicar nuestra lógica, ¿qué decimos? Es una locura. Esto no es para nosotros, esto no es para mí.
como muchos dicen. Vos con tu librito y yo con mi librito. Si a vos te hace bien la religión esa, vos seguís con tu religión. A mí déjame hacer mi vida, vivir la vida como yo quiero. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Porque no entiende. Y cuando Dios decida obrar en su corazón, esa persona va a ser regenerada, va a tener el nuevo nacimiento y va a entender la palabra de Dios. Porque se ha de discernir espiritualmente. Y va a tener deseo de aprender, de leer, de memorizar, de tomar tiempo para leer su palabra. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo nacimiento. De lo contrario, es una locura. No, esto es muy pesado para mí, claro. Toda religión es pesada. ¿Por qué? Porque son cosas que te impones, que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que cumplir, que tengo que hacer, que tengo que cumplir. Y vemos ahí en versículo 15, que comienza diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos deliberadamente? Dice Pablo. ¿Pecaremos persistentemente? ¿Pecaremos continuamente? ¿Pecaremos habitualmente? Y automáticamente dice el apóstol, en ninguna manera. Dicho de otra forma, o algunas traducciones lo expresan, que Dios nos guarde. No, en absoluto. También podríamos expresar con esa frase, ni lo pienses. Imposible, es ridículo. ¿Pecaremos deliberadamente porque ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia? No, por favor, no, ni lo pienses, ni lo consideres. Es ridículo, es imposible. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver en la palabra de Dios. Porque hemos muerto al pecado, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. En un tiempo éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos nacido de nuevo. Hemos sido libertados, dice Pablo, del pecado. Cuando Pablo, ya lo hemos visto en versículo 2 de este mismo capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y versículo 2, primera parte, dice, en ninguna manera, nuevamente. Y acá dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es un pensamiento totalmente inaceptable. O sea, es más, hacer una pregunta de esta forma, de esta índole, es también una forma de mostrar o evidenciar que esta persona que está formulando esta pregunta, verdaderamente no es un hijo ni una hija de Dios. A ese punto. O sea, ya hemos dicho, es una expresión en el original muy fuerte. Es como decíamos recién. O sea, Dios nos guarde de pensar eso, de considerar eso. Es imposible. No aceptes una posibilidad de esa magnitud. No, 1000 veces no. La gracia no solo concede una salvación inmerecida, sino que nos transforma la vida, nos da un nuevo nacimiento. El patrón es cambiado. El pecado ha sido quebrantado. La gracia transforma, la gracia regenera. La gracia te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. He aquí son todas hechas nuevas. Sos una nueva criatura. Es imposible que sigas viviendo bajo el yugo de esclavitud del pecado. Si seguís siendo esclavo del pecado es porque nunca naciste de nuevo, dicho de otra forma. La gracia de Dios te transformó, te regeneró. Eras esclavo del pecado, ahora sos libre del pecado. Ya no estás más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Y Pablo después continúa diciendo aquí en versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis
a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. ¿No sabéis? Es algo obvio, es algo evidente. Un esclavo tiene la obligación de obedecer a su amo por naturaleza, por la naturaleza misma de su esclavitud. Y en eso consiste la esclavitud. Pero es algo obvio, dice, ¿no sabéis? Sí, como hemos estudiado en primera Corintios. Sí lo sabían, pero no estaban viviendo como de acuerdo a su conocimiento. Pero es algo obvio. Por eso pregunta, ¿no sabéis? Es algo evidente. Y te pregunto en esta mañana, ¿a qué estándar de vida, de principios, te estás sometiendo para obedecer? ¿De quién sos siervo? No de quién debería ser o de quién desearía ser siervo. ¿De quién sos siervo? Como hemos preguntado en otros mensajes, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿De quién sos verdaderamente siervo? ¿De Dios o del pecado? ¿De Cristo o del pecado? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu Señor? ¿Sos siervo? ¿Sos un siervo, una sierva de obediencia a Dios? ¿O sos un siervo de desobediencia? La realidad es que, por lo que vemos en el pasaje, tenemos dos opciones. Tenés dos opciones. O servís al pecado o servís a la obediencia. Hay dos alternativas. Acompáñame por favor a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguno, dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos amos. O estás sirviendo al pecado o estás sirviendo a Cristo. O sos un esclavo del pecado o sos un esclavo de Dios, de Cristo. Sos un dulos, sos un siervo de Dios o sos un siervo del pecado. Dos alternativas, dos opciones. Y aquí en Mateo 6:24 vemos que es la naturaleza de la esclavitud. Que una persona no puede tener a dos amos y estos dos amos darles órdenes diferentes al mismo tiempo. Es imposible. Y esta persona poder cumplir. ¿Por qué? Porque el pasaje es claro. Amará a uno más que a otro. Obedecerá a uno más que al otro. Nadie, ninguno dice, ninguno puede servir a dos señores, a dos amos. Si sos un esclavo, un siervo de obediencia, esto te lleva a la justicia, dice Pablo. Mientras que si sos un esclavo del pecado, te lleva a la muerte y muerte eterna. Nuevamente, menciono, te pregunto, ¿no ¿te parece o te parece tan bueno, tan lindo, tan atractivo el pecado? Lo que pasa es que el pecado nunca se presenta tal como son sus consecuencias. Nunca. Siempre se muestra atractivo. Siempre se muestra como que no te lo podés perder. No lo podés dejar pasar. Es una oportunidad. Es tu buena oportunidad. Es tu única oportunidad.
Pero cuando vemos aquí en la Escritura que dice que uno, cuando era uno antes de ser salvo, estaba bajo el yugo de la esclavitud del pecado, éramos esclavos del pecado, mas ahora somos libertados del pecado. Y Dios dice que en Efesios 2:10 que Él preparó buenas obras, que fuimos creados para ser obedientes, para andar en esas buenas obras. Pablo no está aquí hablando de una obligación ética, sino de una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento espiritual. Como dije hace un momento, no es una cuestión de hacer cosas por el hecho de cumplir, de tener una obligación con alguien o con algo. Sino dice Pablo, y cuando está hablando aquí, que Dios fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Él nos dio esa nueva naturaleza. Dios, por su gracia y misericordia, nos hizo renacer por el poder de su palabra. A través de su Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y juicio, y nos regaló el nuevo nacimiento espiritual. Y así fuimos libertados del pecado. Cuando Dios nos redimió en esa nueva criatura, nos hizo santos, nos apartó para Él. Y posterior a eso comenzó a manifestar en cada una de nuestras vidas un cambio de conducta, una vida nueva, una vida de obediencia a Dios, pero no por obligación, no por imposición, sino producto de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza. Primera de Juan. Capítulo 1. Primera de Juan 1, 6. Primera de Juan 1, 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Decir es muy fácil. Decir que somos hijos de Dios es muy fácil. Pero si andamos en tinieblas, dice el apóstol, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense, 2:4. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, y no obedece sus mandamientos, no obedece su palabra, dice Juan, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El decir es muy fácil. El obedecer los mandamientos es otra cosa. Jesús también dijo en los evangelios, el que dice, pero el que hace marcó la diferencia. El que dice es fácil. Si no, dice, le compararé a aquel que oye y hace. Capítulo 3 de 1 Juan 3:9. Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No vive en pecado. Ya no está bajo la esclavitud del pecado, del dominio del pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza. Estaba muerto espiritualmente, no podía entender, no podía discernir las cosas de Dios. Ahora Dios le ha dado un nuevo nacimiento. Su simiente de Dios, porque la simiente es de Dios y permanece en él y no puede pecar. No puede practicar el pecado. No vive más bajo el dominio del pecado. Un poquito más adelante, 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuántas personas hemos escuchado decir, yo amo mucho a Dios? Yo amo mucho a Dios. No sabe lo que yo amo a Dios. Por años he amado a Dios. Y Juan dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El obedecer a Dios es una demostración de amar a Dios. Es decir, yo le conozco y no andar en la verdad, no guardar sus mandamientos, no obedecerle, está manifestándote que verdaderamente nunca le conociste, que no sos un hijo de Dios, que no
no tuviste el regalo de Dios de nacer espiritualmente. No tuviste el nuevo nacimiento. Y dice más adelante, 1 Juan 5:3, dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque hay una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. No es por imposición, no es una religión. No es el hacer esto y aquello y cumplir con esto y cumplir con lo otro y dar cuenta de esto y dar cuenta del otro. Porque hay un nuevo nacimiento. Hay un deseo, como dice el apóstol Pedro, hay un deseo genuino, auténtico, ¿de qué? De nutrirnos, de leer, de estudiar, de profundizar, de considerar y de, no solamente de eso, sino de la palabra de Dios y llevarlo a la práctica. Vivir de acuerdo, conforme a la palabra de Dios. De eso se trata. Ahí estoy demostrando de que verdaderamente conozco a Dios. Estoy demostrando que verdaderamente amo a Dios. Pero ¿cuándo amo a Dios? Cuando Él me regaló un nuevo nacimiento. Ahí puedo verdaderamente amar a Dios. ¿Por qué? Porque puedo obedecer a Dios. Porque Él me dio la nueva naturaleza. Porque Él me hizo formar parte de su gran familia. Y dice, sus mandamientos no son gravosos. Todo hijo o hija de Dios manifiesta justicia. Todo hijo o hija de Dios manifiesta obediencia. ¿Quién te domina? ¿Por quién sos vencido? Quien sea tu amo, indica verdaderamente dónde estás, cómo estás viviendo. ¿Por la desobediencia a Dios o por la obediencia? Hay dos razones por las cuales un cristiano no va a continuar en pecado bajo la gracia de Dios. En primer lugar, porque estamos unidos a Cristo. Como hemos dicho una y otra vez, y lo declara la Escritura, que hemos dado lectura, hemos muerto al pecado. Hemos sido libertados del pecado. Hemos muerto con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y Cristo murió por nuestros pecados, nosotros morimos al pecado. Nuestro yo está crucificado con Cristo. Y el pecado ya no tiene más su poder sobre nosotros. Y en segundo lugar, o segunda razón, somos esclavos de un nuevo amo. Pero somos esclavos por amor. Podemos amar a Dios y podemos obedecer a Dios. Podemos obedecer con amor a este nuevo amo. Porque Él nos amó con amor eterno. Nos amó hasta el fin. Ya no somos esclavos por imposición o porque no tenemos otra forma, otro remedio. Hemos sido alcanzados por la misericordia y el amor de Dios. Y por lo tanto ahora amamos, por eso dice Juan, que sus mandamientos no son gravosos, porque Él llevó a cabo el nuevo nacimiento, Él nos convirtió en nuevas criaturas. Y ahora lo que antes aborrecíamos, ahora amamos. Y lo que antes amamos, ahora aborrecemos. Por eso es que Pablo una y otra vez insiste en esta realidad. Como dice el versículo 15. Si realmente hemos muerto al pecado, de ninguna forma podemos ni siquiera mencionar o considerar o meditar o dejar anidar ese pensamiento de cómo ya no estamos bajo la ley, sino que bueno, hemos sido alcanzados por la gracia. Bueno, tenemos libertad para pecar, para vivir relajado en cuanto a este tema. No, si verdaderamente estás considerando o estás viviendo de acuerdo a eso, examina tu corazón, examina tu alma frente a la luz de la palabra de Dios. Porque por lo que la Biblia dice, si estás considerando eso o estás viviendo de acuerdo a eso, no sos un hijo de Dios. Pero no porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice. Porque cada uno de nosotros debemos ser confrontados con la palabra de Dios.
Porque Pablo acá cuando dice en ninguna manera está justamente diciendo eso. Si estás considerando eso, seguramente que ni sos un hijo, una hija de Dios. Si pensaste en algún momento de vivir así esta vida, no, es una muestra, una evidencia clara y contundente de que no sos una persona con nuevo nacimiento espiritual, que no has nacido de nuevo, que todavía estás sos un esclavo o esclava del pecado. Estás bajo el yugo de la esclavitud del pecado, que todavía no has sido libertado o libertada del pecado. Y examina tu corazón frente a Dios. No podemos vivir en pecado, ser esclavo del pecado y al mismo tiempo ser hijo de Dios. No se puede. Dice claramente la Escritura, hemos muerto del pecado, hemos sido libertados del pecado, o somos dominados por el pecado, estamos bajo el poder, el dominio del pecado, y somos siervos del pecado, o estamos bajo el dominio de nuestro Dios, somos siervos de Dios y somos siervos por amor. Y amamos su palabra, y amamos sus, como dice el Salmo 119 una y otra vez, amamos tus estatutos, amamos tu palabra. Es una delicia, es realmente más dulce que la miel. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación, dice. En Salmo 1 también dice. Hoy leíamos el Salmo 145. Cada día te bendeciré, cada día meditaré y te alabaré por tu grandeza. Amamos a Dios, porque Dios nos regaló nuevo nacimiento. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dios quiera que podamos entender su palabra claramente y poder formar en nosotros cada día más convicciones más fuertes y saber realmente dónde estamos parados, a quién estamos sirviendo, quién es verdaderamente nuestro amo. No hay muchas alternativas. O somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. O estamos o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. No podemos ser esclavos del pecado y al mismo tiempo hijos de Dios. No podemos. Eso es lo que dice la Biblia. No se puede. Porque hay algo que Dios hizo, que Dios intervino. Dios me regaló el nuevo nacimiento. Por lo tanto, si ya me regaló el nuevo nacimiento, ya no soy más esclavo del pecado. Ya no estoy más bajo el dominio del pecado. Ya no soy más esclavo de él. Ya no puedo responder, no puedo tener una vida de práctica del pecado, como dice Juan. Porque he sido nacido de Dios. Y si he sido nacido de Dios por parte de Dios, por su gracia, por su misericordia, por la obra redentora de Cristo en la cruz, en este nuevo nacimiento, soy un siervo por amor a Dios. Por eso Juan dijo, leímos recién, sus mandamientos no son gravosos. Sí, obviamente tenemos que lidiar con nuestra vieja naturaleza, pero ya no tiene dominio. Ya es un tema, por eso el Señor nos pide que en nuestro grado de responsabilidad vivamos, que velemos, que oremos, que vivamos en el Espíritu, que no hagamos cohabitar nuestro pecado con el Espíritu Santo, que estemos a cuenta, que confesemos nuestros pecados todos los días, porque debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo ahí en Filipenses. Y es Dios que nos da todos los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque Él nos regaló merecidamente el nuevo nacimiento. Ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, por la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo de tu palabra, de estudio. Pedimos, Señor, que tu palabra sea la que obre en cada uno de nuestros corazones, como pedimos siempre. Tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de los corazones que aún no son tus hijos todavía. Y te pedimos por cada uno de ellos, como pedimos, Señor, cada día, Señor, por nuestros familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Y queremos continuar presentando tu palabra, el Evangelio, como también, Señor, orando de una forma, Señor, constante. Señor, tu palabra es totalmente clara. Señor, ayuda, Señor, a cada persona
a poder confrontarse con tu misma palabra, Señor, y ver la realidad de su alma, de su corazón. Señor, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo obre iluminándonos a cada uno, Señor, para poder comprender más y, Señor, y poder tener claridad, Señor, de pensamiento y formar, Señor, convicciones cada vez más fuertes en cuanto a tu palabra, Señor. Pedimos todo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.